Bueno, este es el segundo video de fundamentos del capítulo 4 y llegamos a una ecuación para calcular el trabajo de frontera, el trabajo que se da por la compresión o expansión de un gas dentro de un cilindro, ¿sí? Entonces decíamos que hay un cambio en el volumen a una determinada presión, que en este caso podría ser una presión constante, y por lo tanto analíticamente yo puedo obtener ese trabajo con esta ecuación, siempre y cuando haciendo la suposición de que el proceso está en cuasi equilibrio. Bien, nos dice también el autor que nosotros podemos ir o déjenme arreglar esto, ahí está, que nosotros podemos ir en un proceso de 1 a 2 por diferentes caminos. Vean ustedes, de 1 a 2 en la ruta A, de 1 a 2 en la ruta B y de 1 a 2 en la ruta C. Voy a empezar a hablar un poquito más rápido porque luego me quedan muy tardados los videos. Bueno, hemos dicho que el área bajo la curva representa el trabajo producido o el trabajo consumido por un dispositivo de, en este caso, pistón cilindro. Entonces, pues es obvio que el área bajo la curva para la A es mucho mayor que el de B y C, y aquí se pueden ver los valores 10, 8 y 5. Muy bien. Ahora, también nos comenta el autor que para un ciclo, por ejemplo, un ciclo de turbina de gas, por ejemplo, yo voy a tener que voy a producir en mi turbina de gas pues una cantidad de potencia, pero también voy a consumir una determinada potencia a través del compresor, y lo que hago es, para obtener el trabajo neto, pues es restar al trabajo producido el trabajo consumido, y con eso obtengo esto que está en gris, lo que viene siendo el trabajo neto. Bien, también tenemos, a ver, así, también tenemos aquí algunos casos muy específicos de lo que es el trabajo cuando se tiene, por ejemplo, un contenedor rígido, cuyo la característica de esto, de un contenedor rígido, es que el volumen total es igual a constante. ¿Sale? Es una constante. No cambia, no puedo deformar un contenedor. Su volumen es constante, su volumen total es igual a una constante. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo, el primer ejemplo que viene en el libro. Y bueno, nos dice que hay un cierto proceso en el que tenemos una presión de 500 kilopascales, una temperatura de 150, y luego en este proceso hay una pérdida de calor, una fuga de calor, de manera que la temperatura pasa de 150 a 65, y como la presión y la temperatura van de la mano, entonces si disminuye la temperatura, lo hace también la presión en este caso. Y el volumen 2 pues se mantiene, volumen total se mantiene. Es imposible variar esto, que ya es un contenedor, no lo puedes ni hacer más grande ni hacer más chico. Lo que sí cambia es el volumen específico, ¿sí? Pero el volumen total no. Bien, entonces, ¿qué trabajo se produce aquí? Primero lo modelo en mi gráfica presión-volumen, ¿sí? Aquí está la presión, parte de 500, y luego pierde calor y se va a 200. Ok, ya dijimos que el volumen 1 y el volumen 2 son constantes, por eso se modelan con una línea vertical. Aquí no cambia este valor inicial. Por lo tanto, no hay ninguna curva. Y si no hay ninguna curva, no hay ningún trabajo. Y si yo lo quiero demostrar, pues simplemente lo que hago es trabajo de frontera
es igual a la integral de la presión por el cambio del volumen. ¿Sí? Trabajo de frontera es igual a la presión. En este caso no es constante, no la puedo sacar de la integral, pero, perdón, no la puedo sacar de la integral, pero lo que sí es constante es esto. La derivada de una constante es igual a 0. Y por lo tanto, el trabajo de frontera, en este caso, es igual a 0. Ya no tiene caso decir que hay un cambio en la presión. Si de todos modos, al multiplicarlo por 0, pues el trabajo de frontera es 0. ¿Vale? Bueno, este es uno de los casos, de los ejemplos que viene resuelto ahí. Y luego, este otro caso, que es muy sencillo. Aquí tengo un mecanismo de pistón cilindro. Tengo vapor de agua o tengo agua. Tengo una masa. La masa no va a cambiar. ¿Sí? La masa se conserva. La presión para este problema específico es constante. Y hay un flujo de calor. Estoy calentando ese vapor que ya tengo. ¿Sí? Y entonces lo que voy a tener aquí es este proceso lo modelo en una gráfica presión-volumen y me va a quedar así. ¿Vale? Es una figura geométrica. Es un rectángulo. Y con los datos que me dan de presión, masa y las condiciones del problema, yo puedo calcular en la tabla de vapor los volúmenes específicos. ¿Sí? Y puedo sacar el área de esta figura geométrica. ¿Vale? Y encontrar el trabajo. Entonces, básicamente sería la diferencia de los volúmenes específicos por el otro lado, que vendría siendo el valor de la presión, y esta es constante. Si no, para irnos acostumbrando, pues podemos hacer lo que ya hemos venido trabajando, que es integrar de 1 a 2 la ecuación que modela al trabajo de frontera, que es este. En este caso, la presión es constante y aquí sí sale de la integral y me queda esto. Esto que es una integral súper sencilla, pues prácticamente el trabajo de frontera es igual a la presión por volumen ya evaluado, volumen 2 menos volumen 1. ¿Sale? Y que es prácticamente lo que estamos diciendo acá. Bien, entonces es uno de los casos más sencillos. Para eso ya hacemos uso de las tablas de vapor porque es agua, ¿sí? Así que en el canal pues hay muchos videos de cómo hacer uso de las tablas de vapor, ¿vale? Y el que sigue, es uno de los problemas más, digamos, un poquito más complejo. Aquí, ¿qué tengo ahora en el cilindro? Un aire. Aire es gas ideal, ya lo hemos trabajado también en el capítulo 3. Es un gas ideal con ciertas condiciones. Pero hay algo que me dice aquí, y una de esas condiciones es que la temperatura en el proceso es constante. Y bueno, esto se modela así como está aquí. Hay una compresión, parto de punto 4 y llego hasta punto 1, ¿sí? En el volumen 2 es una compresión. Y la curva, como pueden ver ustedes, pues es logarítmica. No es algo tan sencillo. Entonces aquí hay que evaluar. Primero, para este ejemplo, tenemos que, al tratarse de un gas ideal, yo puedo poner mi ecuación,
que es igual a, déjenme enfocar, aquí está, que presión, volumen total para un gas ideal es igual a la masa por la constante por la temperatura. ¿Dónde estoy? Oh, aquí estoy, ahí estoy. Bien, entonces la masa, como ya dijimos, se conserva, por lo tanto es una constante. Pues la R, por definición, es la constante del gas ideal. Y para este proceso, la temperatura también es una constante. Por lo tanto, todo esto es una constante. Y entonces llego a la siguiente ecuación de que PB es igual a una constante. Bien, lo que sigue aquí es transformar esto. Es decir, la presión es igual a la constante sobre el volumen total. ¿Ya vieron? Y bueno, recordemos que si yo lo que quiero es calcular el trabajo de frontera, yo tengo que hacer esto, 1 a 2 de P de B. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos simplemente es un cambio de variable. Trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2 de la P es C sobre B y sigue quedando dB. Esto es igual, esto es igual a la constante que saco de la integral de 1 a 2 de dB. Esto queda así. ¿Vale? Hay una propiedad para este tipo de integral, que es la de logaritmos. Entonces, esto, el trabajo de frontera prácticamente quedaría como que C que multiplica a logaritmo de volumen 2 entre volumen 1. Ok, ahí estamos. Así es como se calcularía. Y regreso con mi cambio de variable. C es igual a P por B por el logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Ahí está. ¿Sale? Y entonces si empiezas a analizar cuál es el valor de presión por volumen, vamos a llegar a esto que está aquí. Yo puedo sustituir ese resultado para calcular el trabajo de frontera por la masa, por la constante del gas ideal y por la temperatura constante, que básicamente son datos que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, la masa no la tenemos, pero la podemos obtener con la ecuación, o bien simplemente tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura, y bueno, lo puedo sustituir aquí. ¿Vale? Bien, este ejemplo que viene en el libro es el 4.3. Ahí pueden analizar todo lo que hemos estado desarrollando en este momento y podrán checar básicamente con más detalle, este resultado que obtuvimos aquí. ¿Vale? Bien, entonces vamos a dejar este segundo video de fundamentos para pasar a resolver un problemita de balance de energía en sistemas cerrados. Bueno.